Bueno, la nota está en el sistema. Cualquier al respecto que ustedes tengan, me la cuentan, pero las notas ya están. Las subí hace como una hora más o menos. Profe, Dígame, Yanara. yo le envié el ejercicio de un ejercicio que nos salía la respuesta, se le envía a Sí, sí, su la chat. consideré todo eso. Ah, ya. ¿Ya? Y ahí vean su nota y si están de acuerdo a lo que ustedes plantean. De hecho, bajé un poquito la escala, sumé los puntajes, así que ahí están las notas oficiales, digamos. Cualquier duda, por favor. Esto de clase 5 no va, sino que va lo siguiente. Hoy día, chicos, vamos a tener la clase que en el canal de YouTube se va a llamar como la sección 162, 05 del 010. ¿Ya? Y el objetivo principal de la clase de hoy día es el tratamiento de gases. El objetivo es análisis de los sistemas gaseosos en termodinámica. ¿Ya? Entonces, yo les quiero pedir bastante atención hoy día y ojalá vayan tomando apuntes de los aspectos más importantes que yo les voy a considerar, que vamos a considerar. Y el día viernes hacemos ejercicios de esto. Hoy día es la parte teórica, así que por favor anoten, tengan todo clarito. Y esto mismo después lo vamos a llevar a la resolución de ejercicios. ¿Ya? Solo una pregunta, a ver quién me puede ayudar. ¿Cuál es la forma que ustedes conocen, desde la química, digamos, para tratar un gas? ¿Cuál es el modelo más estudiado de gases que hay en general, en química, en física? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo se llaman los sistemas con los cuales se consideran que se comportan los gases? En química, chiquillo, o en físico-química, el tratamiento de gases se da aplicando el modelo de gas ideal, ¿ya? Para tratar gases, se considera principalmente el modelo del gas ideal. ¿Saben ustedes cuál es la ecuación que rige a los gases ideales? La del pavo ratón. Muy bien, Leonora, eso es. O sea que la ecuación principal de gas ideal es presión por volumen es igual a N RT, ¿no es cierto? Donde P es la presión, ¿cierto? Vamos a ver las unidades. B es el volumen de un gas. N es el número de moles. R es la constante de los gases. Déjenme sacar eso de ahí. La constante de los gases. Y T es la temperatura. ¿Ya? Pero esta ecuación que yo les estoy presentando ahí, chiquillos, es la ecuación principalmente de química. Y nosotros vamos a usar la ecuación de gases ideales que se plantea para la termodinámica, que es con sistemas más grandes que, por ejemplo, con moles. ¿Ya? Entonces, la ecuación fundamental para gases sigue siendo la misma, pero expresada de una manera con unidades distintas. Déjenme entonces presentarles, chiquillos, la ecuación que nosotros vamos a ocupar para gases ideales. ¿Sí? Donde, y sin entrar en muchos detalles, la presión se va a medir en las unidades de kilopascal, ¿vale? El volumen
va a ser el volumen específico. ¿Cuáles son las unidades de volumen específico? Metro cúbico partido por kilogramo. Fíjense que aquí no va el número de moles, porque nosotros vamos a ocupar una constante R que es especial o específica para cada gas. La constante R va a ser específica para cada gas con el que trabajemos. O sea, ¿cuál es la R que ustedes conocen? Conocen la 0.0082, ¿se acuerdan? Sin embargo, R, chiquillos, puede tomar un montón de unidades. Y aquí nosotros vamos a especificar qué unidades vamos a considerar para la constante R. Entonces, la constante R específica para cada gas. Adivinen de dónde salen esas constantes, de tabla, que yo se las voy a subir al sistema para cuando hagamos ejercicio. O sea, para el viernes ustedes van a tener esas tablas a manos. Ya fíjense que con lo que es en termodinámica, en diferentes ciencias de la ingeniería, casi todo se adecua al uso de tablas. ¿Ya? Casi todo se adecua al uso. Es la misma ecuación. Sin embargo, vamos a considerar una ecuación de gas ideal más bien de la termodinámica. ¿Ya? Vayan copiando ahí, denme un minutito. Profe, ¿podría volver a la diapo anterior para copiar lo que estaba arriba? Ya, usted me avisa, Tamara. Ya, ahora, yo esto se los cuento, chicos, en general, como lo que ustedes conocen, y después se lo llevo al punto de vista termodinámico, que es lo que me interesa que ustedes aprendan en el paso de hoy, ¿ya? Profe, ahí es donde sale qué significa cada letra. En la Ujú. R, ¿qué dice? De los gases. Constante, Ah, constante de ya. los CTE, ese que se pone ahí. Es una constante, un valor constante que yo les voy a decir cómo la vamos a aplicar, ¿ya? Listo, profe. ¿Ya? Entonces ahí estamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, ahí les voy a mostrar, que no se ve muy bien, pero se les voy a mostrar igual. Voy a andar un poquito ahí. Ahí está diferentes constantes para algunos gases en particulares que tienen aplicación. El aire, el helio, ¿no es cierto? Ahí está el R. 0.2870, 0.2870 para el aire, considerando el aire como que fuera una única sustancia que se comporta como un gas ideal, el helio, el argón y el nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Diferentes R's. Y miren la unidad es kilojoule partido por kilogramos por Kelvin. ¿Ya? Entonces, ahí están dadas, están presentadas la ecuación que nosotros vamos a ocupar. PV es igual a RT, donde esa R es específica para cada gas. Entonces, chiquillos, miren, esta es la tabla que yo les voy a subir. La tabla A1. Acuérdense que trabajamos con la tabla. Está también en el libro que yo les dejé, en el libro de termodinámica. En esta tabla, voy a aumentarle el tamaño para que lo vean mejor, están diferentes sustancias. Agua, obviamente, en estado gaseoso, vapor de agua, aire, alcohol etílico, amoníaco, en fin, todos en estado gas. Les doy la fórmula, o la tabla les entrega la fórmula molecular de las sustancias, ¿ya? La masa molar de las sustancias,
Fíjense que se las dan en kilogramos partido por kilomol. Otra cosa importante. Ya no trabajamos con la masa en gramos partido por mol, sino que en kilo. Es la misma, pero las unidades son distintas. Y ahí está la constante del gas. En kilojoule partido por kilogramos por Kelvin, para las diferentes sustancias. Y en el otro lado, chiquillos, entrega unas propiedades que son bastante importantes. Crítico. Punto donde el sistema dejaba de comportarse como un gas propiamente tal y pasaba a ser más un comportamiento raro entre un fluido que parecía líquido y gas a la vez, que es fluido supercrítico. ¿Ya? Pero aquí por el momento me interesa que es una tabla termodinámica especialmente para gases. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar gases? Porque los gases son los sistemas termodinámicos que concentran una mayor cantidad de energía termodinámica. Ustedes están estudiando fluidos, por ejemplo, con el profe Marco, si no me equivoco, del fluido como aquí en termodinámica, los fluidos que vamos a estudiar nosotros son principalmente los gases. Los gases tienen una mayor contribución termodinámica más que clásica. ¿Ya? Entonces, por eso es importante empezar a estudiar los gases desde ya. Entonces, ¿qué cosas tienen que importar como clave? Esta, que es la ecuación de gas ideal, PV igual a RT. Y después, entender que esa R es específica para cada gas y que la vamos a obtener de esta tabla. ¿Ok? Esta tabla también está dada en unidades inglesas, pero nosotros vamos a seguir trabajando principalmente con unidades del sistema internacional. Aunque en algún momento, yo le voy a subir las dos tablas, porque a veces es súper importante trabajar con términos libra-masa, libra-mol, BTU. Sí, ustedes después, sobre todo para ingeniería de procesos, van a necesitar esas unidades, ¿cierto? Ustedes también están en ingeniería de procesos ahora, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Y ahí, si ustedes se han dado cuenta, igual trabajan bastante con unidades inglesas. Ya, seguimos entonces, chiquillos. Por favor. ¿Cómo? En la tablita, en la diapo número 4, no creo, ay, no sé cuál es esa. Esa mismita. Esa. ¿Esta? Sí, es que no alcanza a notar. No, no hay problema. ¿Ahí? Sí, gracias. Ya. Profe, mientras la Vero copia, le puedo hacer una consulta. Las que quiera, por favor. No tiene que ver con la clase, es sobre algún tipo de ayudantía o clase como, ay, ¿cómo lo podría decir? ¿Cómo se llamaban cuando Tutoría. eso, Eh, para cómo están funcionando? Porque no entiendo mucho. Pucha, la verdad es que no tengo idea tampoco yo, no le voy a ayudar ahí, pero creo que si le manda un correo a la señora Genoveva, a don Julio, ellos le podrían ayudar si es que hay tutoría o no. Ya, porque usted no está inscrito en tutoría. Es que no sé si están funcionando incluso, Tamara. Ah, ya. Sí están funcionando, ¿En serio? pero por algo de academia clínica hay que sacar como una hora y te dan como una ayudantía. Ah, qué bueno, no tenía idea. Contáctese con la señora Genoveva o con la misma hora Yanara le puede ayudar a dar el correo para solicitar una clínica académica para termodinámica. Ya, ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso. Ya, profe, listo. ¿Ya vieron? Gracias. Ya, perfecto. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar. La ecuación que vamos a usar. Y aquí están los datos para usar esa ecuación. Y como digo, chicos, existe una constante universal. Esta constante RU, que tampoco, no quiero que la entiendan, o sea, no quiero que la anoten ni nada, pero RU es una constante universal de los gases. Sirve esta misma, sirve para todos los gases. Si yo RU lo divido por la masa molar de cada gas, tengo una constante específica para cada gas. ¿Ya? Eso por el momento. RU es la constante universal de los gases y si yo la divido por la masa molar, me queda una constante específica para cada gas,
que es lo que aparece en esta tabla. La constante, y esa es la que vamos a usar nosotros, la constante específica para cada gas. Si ustedes no lo crean, la termodinámica igual es una ciencia donde a ustedes se les muestran muchas ecuaciones, pero ustedes tienen que usarlas con criterio para el sistema correspondiente, para el tipo de problema en particular. ¿Ya? Entonces, déjenme ir a la parte central. Aquí hay algunas fórmulas que les pueden servir. RU, así es, R universal, eso quiere decir, Tamara, la constante universal de los gases, que ustedes la ocupaban como 0,082 atmósferas por litro por mol por Kelvin. En algún momento la ocuparon en química general. ¿Sí? Bueno, lo que yo les quiero decir es que nosotros no vamos a ocupar esta RU, vamos a ocupar una R específica para cada gas. ¿Ya? Eso es. Eso es. Acá hay algunas fórmulas que nos pueden servir, que ya de alguna forma la habíamos visto, pero quiero que nos concentremos en PV igual RT. Ahora, igual podríamos anotar esto, que si usted conoce las condiciones iniciales y las condiciones finales de un sistema gaseoso, podríamos tener esta relación. Entonces, esta relación para un gas ideal. P1 por B1 partido por T1 es igual a P2 por B2, ¿ya? Donde ese B1 y B2 son los volúmenes totales. Profe, Diga, ¿eh? ¿qué dijo que era RU dividido por su masa molar? Aquí estoy bien. P es la constante universal de los gases. ¿Ya? Que tiene un puro valor para cada gas. 8,314, 0,082, en fin. Lo que pasa es que nosotros en termodinámica vamos a usar una R específica para cada gas que se calcula como RU partido por la masa molar de cada gas. Por eso que es específica. Por eso que es específica, chiquillos. Entonces nosotros vamos a ocupar esta R específica que sale en las tablas, no la constante universal, que es la que ustedes ocuparon antes cuando trabajaban en química, el 0,082 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. ¿Ya? Eso es. Ahora, una cosa que les tiene que quedar muy clarito, chiquillos, es que nosotros vamos a aplicar en términos de gas ideal, es un modelo. Los gases se comportan de manera real, digámoslo así, y nosotros vamos a usar este modelo para aproximarnos a este comportamiento real. Es un muy buen modelo. De hecho, yo tengo colegas, o por ejemplo, exalumnos que me han hablado, oiga, profe, igual la constante, la ecuación de los gases se usa harto. ¿Cómo digo yo? No, se usa harto, que uno quiere calcular el volumen, la presión, la temperatura de un gas, y siempre se ocupa la ecuación de gas ideal, porque es el modelo más importante para trabajar con gases. Ahora, ustedes tienen que tener claro una cosita, amigos, que este modelo necesita correcciones cuando uno trabaja con sistemas reales. ¿Entienden el punto? Entonces, usted me dice, ¿el aire es un gas ideal? No, no es un gas ideal.
el hidrógeno gas es un gas, no es un gas ideal, pero se aproxima mucho, si yo uso esta ecuación PV igual RT, al comportamiento real. Entonces, vamos a asumir que los gases se comportan como que fueran un gas ideal. Y ahí vamos a ver cómo corregimos este asunto. Ahora usted me dirá, profe, ¿y de dónde uno puede sacar los datos reales de un gas para saber cuál es la diferencia? Adivinen de dónde. ¿De dónde uno puede obtener los datos fidedignos, reales de un gas? A ver, ¿quién me da esa explicación? Ya, yo quiero conocer, por ejemplo, el volumen del agua, del vapor de agua, a cierta temperatura, a cierta presión. ¿Cuál sería el dato real? ¿De dónde ustedes tienen acceso al dato real? Ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué se le ocurre? Dijera, chiquillo, yo quiero conocer la presión de un gas. ¿De dónde lo podría obtener, esa presión del gas? ¿De su temperatura? ¿No? No, porque la temperatura es una variable, ¿vale? Es una variable. ¿De dónde uno podría echar mano y decir, ah, mira, aquí está la temperatura, puedo calcular la presión de un vapor de agua? Ah, ya. De las tablas termodinámicas, chiquillos. Las tablas termodinámicas, estas tablas de vapor sobrecalentado, que es un gas, entregan el valor verdadero, el valor experimental del vapor de agua. ¿Ok? Entonces, si uno quiere conocer el valor real, están las tablas de propiedades. Ahora, ¿y la ecuación de gas ideal para qué sirve? Para obtener un valor cercano a ese valor real. ¿Qué tan cercano? Es lo que vamos a ver. ¿Ya? Es lo que vamos a ver en esta clase particularmente. Pero ojo, que los ejercicios vienen después. Pero tenemos dos alternativas de sacar la presión, la temperatura, el volumen de un gas. Con las tablas y con la ecuación de gas ideal. ¿Ya? Miren, para que entiendan un poquito, yo tengo aquí y les pido que determinen la masa de aire que hay en una habitación. Por ejemplo, en la habitación donde ustedes están ahora, en una sala de clase, en fin. Esas dimensiones son 4 por 5 por 6 metros y están a 100 kilopascal y a 25 grados Celsius. La masa de aire que hay en una habitación. La masa de aire. Entonces, para calcular la masa, chiquillos, para calcular la masa, yo les voy a pedir que ocupemos esta ecuación. PV es igual a MRT, la masa. ¿Ya? Entonces ya, profe, pero es que usted dijo recién que vamos a ocupar la otra. Sí, lo único que le estoy diciendo ahora, chiquillos, es que por este único caso, vamos a ocupar esta que es una derivada de la anterior. Una derivada de la anterior. ¿Ya? Que fíjense, miren, a ver, la ecuación que nosotros vamos a ocupar, chiquillos, es P por volumen específico es igual a RT. Lo que pasa es que el volumen específico, ¿cierto? Se puede calcular como volumen total partido por masa. Entonces, el volumen específico se puede, de acá, como el volumen total partido por la masa. Si usted reemplaza eso ahí, pasa la masa multiplicando para allá. Se me queda esto, miren. P por volumen partido por masa, R por T. Y entonces, finalmente, la ecuación se convierte en esto. Porque pasé la masa multiplicando hacia allá. ¿Me siguen? Entonces, me gustaría mucho que calculáramos la masa. Que calculáramos la masa. Profe, ¿se usa la temperatura en Kelvin o en Celsius? En Kelvin, siempre en Kelvin. Ya, entonces, miren, voy a decir, teníamos que la presión por el volumen total es igual a la masa por R por T. ¿Cierto? ¿Tenemos la presión? Ahí está, 100 kilopascal. Entonces aquí voy a poner la presión es igual a 100 kilopascal. Muy bien, tenemos la presión. ¿Tenemos el volumen total?
No. ¿Cómo se calcula el volumen total, chiquillos? Sí, por las dimensiones, 4 por Por las Sí. dimensiones. El largo Por Y el por ancho. ancho. Por el... por No. alto. Y en metros cúbicos, ¿sí o no? Sí. ¿Me dan el volumen? 120 metros cúbicos. 120 metros cúbicos. Excelente. Después, bueno, la masa es la incógnita. El No, la R, temperatura. el R, chiquillos. ¿De dónde lo saco? A ver si me siguieron. ¿De la dónde saco? tabla? De la tabla. El R, ¿y qué sustancia es? Mm, Aire. Aire. Entonces vamos a la tablita que yo les voy a subir. Buscamos el aire. Miren ahí. El aire tiene un valor de R de 0,2870 kilojoule. Ojo que esas son las unidades nomás. Kilojoule partido por kilogramos por Kelvin. 0,2870 kilojoule partido por kilogramos por Kelvin. ¿Ya? Entonces, 0,2870 kilojoule partido por kilogramos por Kelvin. ¿Y la temperatura? 25 grados Celsius. Pero hay que transformarlo a Kelvin. Hay que transformarlo a Kelvin. ¿Cuánto sería? 298,15 Kelvin. Sí, pero vamos a usar simplemente 298. Ah, ya. ¿Ya? O sea, para hacer una aproximación. Usted tiene razón, Vero. Es 273.15 más 25, pero usemos 298 Kelvin, así dejamos el número cerradito. Mm. Y entonces, ¿me ayudan con el cálculo de la masa? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se despejaría la masa? Díganme la fórmula a partir de esa ecuación que está ahí arriba. ¿A qué es igual la masa? Despéjela de aquí. RT podríamos pasarla dividiendo. Muy bien. RT, Pasar pasamos dividiendo. ya. Sí. RT, Queda la masa sola. y arriba, Presión por volumen. volumen total, ¿no es cierto? Que es el Sí. volumen que tenemos. Y reemplazamos, chicos, simplemente reemplazamos. Tengo 100 kilopascal, 100 kilopascal por 120 metros cúbicos. El R, 0,2870 kilojoule partido por kilogramo por Kelvin y 298 Kelvin. Aquí les tengo que decir una cosa que ya se le he dicho otras veces, pero espero que me lo entiendan. La unidad de kilopascal por metro cúbico, ¿a qué es igual? Newton por metros cúbicos, ¿o no? No, es más cercano a eso. Esto es presión por volumen. Y presión por volumen, chiquillos, es una unidad de energía. Kilojoule. Recuerden eso. Kilopascal por metro cúbico es equivalente a... Lo vamos a usar mucho, así que espero que lo recuerden. Lo que estoy diciendo es que este kilopascal se va con metro cúbico, se van con kilojoule. El Kelvin se va con el Kelvin y me queda todo en kilogramos. Entonces, perdónenme, pero ¿me pueden dar el resultado aquí? Son 140.31. 140.31 kilogramos. Ya, ahora, más que el resultado, chiquillos, más que el resultado, ¿cuál es la gracia aquí? Es que la pregunta es, ¿uno podría considerar realmente que hay dentro de esa habitación con esas dimensiones 140.31 kilos de aire? No. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Solamente
que quizás es algo, es como un valor adimensional, algo así. No, no es la respuesta. ¿Qué me podrían decir, chiquillos? Yo puedo asegurar con certeza que dentro de la habitación hay 120 kilogramos de aire. No. ¿Por qué no? Porque es aire. O sea, no sabemos cómo, en qué dimensión está y cómo lo podríamos medir y No, con certeza de que es eso. Ya, asumiendo todas estas condiciones, ¿no es cierto? Están en condiciones, está esa presión medida, está en temperatura medida. Pero la respuesta, chiquillos, ¿por qué no podemos decir con certeza que hay 140? Porque nosotros aplicamos una aproximación. ¿Cómo se llama esa aproximación? Eso es lo que yo les quiero que les quede la clase de hoy. Quiero que les quede, valga la redundancia. Esto es lo más importante de la clase de hoy, porque yo estoy usando un modelo que se denomina ideal. ¿Sí? ¿El aire es un gas ideal? No, profe, el aire es el aire, no es un gas ideal. Sin embargo, es esperable que el valor esté muy cerca de 140.31 kilogramos. ¿Cómo se puede ocupar entonces, profe, saber exactamente, solamente con tablas de propiedades, se puede saber exactamente el valor dentro de la masa? Pero créanme, chiquillos, que en ciertas condiciones hay menos de un 1% de error por el hecho de ocupar los gases ideales, ocupar el modelo de gas ideal. ¿Ya? ¿Me entendieron ahora? ¿A qué me refiero? ¿Es el valor exacto de aire que hay? No, no es el valor exacto porque usé un modelo. ¿Cuál es ese modelo? El modelo de gas ideal. Y entonces, me acerqué, es muy probable que esté bastante cerca del valor real, porque un gas ideal representa muy bien el comportamiento real. Profe, pero para Bien. asegurar de que ese valor no hay ningún, no sé, instrumento o algo así que lo rectifique o que... Instrumento no, Vero, porque Mm, ¿cómo medir masa dentro de una habitación de aire? Eso no se puede medir, digamos, no es que podríamos juntar todo el aire. Ahora, hay ecuaciones, no, eran mejor para ciertas cosas, pero para decir realmente habría que ver en las condiciones, digamos, de una tabla de propiedades. Que alguien haya hecho el experimento con mucho aire a diferentes temperaturas y podamos acercarnos al valor real. ya. ¿Ya? Pero el gas ideal es una excelente aproximación. Mire, es más, bueno, aquí está resuelto, chiquillo, el problema. Ahí está resuelto, mucho más resumido que lo hice yo, porque yo fui paso a paso, ¿no es cierto? Y les conté. Pero miren, este gráfico a mí me gustaría que lo vieran. Pregunta es, ¿el vapor de agua es un gas ideal? La respuesta es no. ¿El vapor de agua es un gas ideal? La respuesta es no. Ahora, aquí en los numeritos, chiquillos, va el porcentaje de error. Por ejemplo, 0,8% de error, 0,0% de error. O sea, hay casos donde el vapor de agua, se comporta igual que un gas ideal. Se comporta idéntico a un gas ideal. ¿Ya? Entonces, ¿me podrían decir ustedes en qué condiciones el vapor de agua se comportaría igual o prácticamente igual a un gas ideal? En Fíjense los que 100 grados Celsius. Como vapor sobrecalentado. sí, pero todo el vapor sobrecalentado. Sí, porque, Karen, mira, el vapor sobrecalentado es un vapor en su punto de saturación, pero siempre, acá no, porque está en su punto de saturación. ¿Qué condiciones podrían plantear de este gráfico donde el vapor de agua se comporta siempre como un gas ideal? Profe, ¿podría acercar un poquito el gráfico que no veo bien? No, por supuesto. Ahí. ¿Ahí tiene mejor? Sí, ahí sí. Para no perder la escala. Ya, pues, chicos, ¿en qué condición? Miren, este es presión, ¿no es cierto? Y esto es temperatura. Presión son las líneas horizontales y esto es temperatura. ¿En qué condiciones el vapor? Ojo que el vapor de agua es esto que está acá nomás, porque acá es líquido comprimido, mezcla vapor.
Entonces, este lado de acá, el lado derecho del gráfico superior, es vapor, es gas. Pero solamente una fracción, que es una gran fracción, del agua se comporta como gas ideal. ¿En qué condiciones? ¿Me podrían ustedes decir que el agua se comporta como un gas ideal? Bien, chiquillos, a bajas temperaturas, casi siempre, excepto, no, porque ya se sube la temperatura, a bajas temperaturas y a bajas presiones, ¿sí o no? Este lado, bajas temperaturas y bajas presiones. Y cuando aumenta la temperatura, o sea, y cuando aumenta la presión, quiero decir, a altas temperaturas. Pero generalmente, el vapor de agua se va a comportar como gas ideal prácticamente a bajas temperaturas y a bajas presiones. ¿Estamos? Y también cuando sube la temperatura y sube la presión. Sí. Y cuando está a altas presiones, necesitamos estar a alta temperatura. Ah, ya. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las condiciones ambientales o normales? 100 kilopascal y a 100 grados Celsius. Casi el vapor de agua, chiquillos, el vapor de agua, así en condiciones normales de la industria, se comporta muy similar a un gas ideal, ¿se dan cuenta? Hay un error de un 1,6%, pero después ese error baja a medida que uno aumenta la temperatura. Por tanto, los vapores de agua que uno obtiene en la industria son similares al comportamiento de un gas ideal. Y por eso aquí estamos ocupando la ecuación de gas ideal, porque usted puede determinar la presión, la temperatura o el volumen usando la ecuación de gas ideal. ¿Estamos? ¿Me siguen el punto? Sí, profe. Muy bien. Creo que esa es la parte más importante de la clase de hoy. Que ustedes entiendan que lo que estamos por hacer ahora es darles una alternativa para el cálculo de la temperatura, la presión y el volumen usando la ecuación de gas ideal. Ahora, profe, y cuando el sistema no se comporta como un gas ideal, ¿cómo hacemos para saber el error asociado? Anoten eso. El factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad, que es el Z que aparece ahí, miren. Profe, se calcula con PBRT. Sí, chiquillos, así se calcula. Ya vamos a ver esto, por favor. Es un factor de corrección. Este se llama factor de compresibilidad Z. Y corrige al sistema ideal. Todo esto lo vamos a calcular. Llenar de tanta información. Quiero que vamos lentos pero seguros. Ahí está. Ahora, otra forma de calcular Z, chiquillos, es esta. Volumen actual o real partido por el volumen ideal. Entonces, un factor de corrección. Profe, ¿y qué unidad de medida tiene? No tiene unidad de medida. Ah, ya. Es como, por ejemplo, un factor de 0,8, 0,7 para corregir un 70% de desviación, un 90% de desviación. ¿Ya? No tiene unidad. Buena pregunta esa. Entonces, ¿qué espero yo de aquí al viernes? Que cuando yo le hable del factor de corrección, esto es lo que dijo el profe, ahí está la fórmula. Cuando yo le hable del cálculo de temperatura, presión por volumen, listo, esta es la ecuación de gas ideal. Cuando le diga, chicos, calculemos el R, listo, de aquí lo calculamos, ¿me entienden? Eso quiero que me ayuden a entenderlo. O sea, no a entenderlo, a aplicarlo.
¿Estamos? Entonces, quiero que entiendan, chiquillos, este coeficiente de la siguiente manera. Esto es clave, también anótenlo. Si este coeficiente de compresibilidad vale 1, quiere decir que el sistema real se comporta exactamente igual al sistema ideal. Y los gases reales pueden tener tres valores de z. Z mayor que 1, z igual a 1, en ese caso sería un gas ideal, y z menor que 1. Y sin unidades, chiquillos, sin unidades. Son factores simplemente de corrección. ¿Cómo dijo lo último de los tres números? Ahí está, mire. Si el z puede tomar tres valores, este coeficiente de corrección, mayores que 1, iguales a 1 o menores que 1. Profe, pero entonces, por ejemplo, en un ejercicio, si z igual a 1, ¿cómo vamos a poder diferenciar si es gas ideal o gas real? No, porque ahí no necesita corrección. Si es, queremos decir que el sistema real se comporta como sistema ideal y no hay que corregir por nada. El volumen que nos dio con la ecuación de gas ideal es igual al volumen real. Ah, ok. ¿Vale? Sí, si más que hacer cálculo, yo sé que esto es un poquito abstracto, porque estoy presentando información, y necesitamos aterrizarlo, ¿ya? Pero yo quiero que lo anoten, yo quiero que lo tengan ordenadito en su cuaderno, para que después cuando lo usemos, si ellos se acuerdan cuando yo les mencioné esto, ahora lo vamos a usar. Y ahí deberíamos entender. Voy a ir lento, no voy a ir rápido, porque podríamos usar, por ejemplo, ahora todo el rato y decirle, ya, chicos, hagamos ejercicio y hagamos esto, pero queda mucho por ver todavía, ¿ya? Entonces, el viernes yo ya les voy a poner cálculos. De hecho, no les quiero mostrar tampoco los mapas todavía, no los quiero marear. Solo quiero que anoten esto, chiquillos. Existen dos parámetros fundamentales en los gases. Aquí está. La presión reducida y la temperatura reducida. Esto también quiero que lo anoten. Presión reducida y temperatura reducida. Y pónganlo simplemente como parámetro importante a conocer. Ya les Profe, voy a explicar. Dígame. ¿qué es ¿no es cierto? CR, temperatura crítica. Es que eso le voy a decir ahora. Miren, Ah. se los voy a dar aquí mejor. Ojo, se los voy a copiar yo, aquí en una nueva diapositiva. Les voy a poner dos parámetros importantes. Dos parámetros importantes. La presión reducida, si le ponen así, es igual a la presión de trabajo partido por la presión crítica. Entonces, esta es la presión crítica. Ya les voy a decir cómo. Esta es presión reducida. Al final la presión reducida, chiquillos, como que no tiene ningún significado físico, pero ya les voy a explicar para qué se usa. Y la temperatura reducida es igual a la temperatura de trabajo partido por la temperatura crítica. Esta es la temperatura reducida. Ojo que esta es la temperatura de trabajo, es la que yo le doy en el problema. Esta es la presión de trabajo. ¿Ya? Por favor, no se compliquen por entender. Profe, ¿qué es la presión reducida? Profe, ¿qué es la temperatura reducida? Es que sea más baja, no, es una temperatura normalizada y que ya la vamos a entender para qué se ocupa. Por el momento quiero que anoten esos datos. De hecho, me gustaría terminar con un resumen, que es lo que ustedes tienen que saber de esta clase. Miren, ¿habían copiado? ¿Sí? ¿Lo habían copiado? Para escribirle este resumen.
que me parece fundamental. ¿Qué estudiamos hoy día? Estudiamos un modelo. ¿Qué modelo estudiamos? ¿Están ahí? ¿El modelo de gas ideal? Muy bien, el modelo de gas ideal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para tratar gases. Tratar gases. ¿Qué cosa en particular tratamos de los gases? Para conocer la presión, la temperatura, el volumen de un gas ideal. pero que lo vamos a usar para un comportamiento de un gas real, ¿cierto? Esta ecuación de gas ideal era P por V es igual a RT. ¿Qué es la cosa que ustedes tienen que saber de aquí? Que el R es ¿Constante o específico? Constante específica para cada gas. ¿Y de dónde lo sacan? De la tabla. De tabla. A1, así se llama. Perfecto. La pregunta es, ¿sirve o no sirve el modelo? La respuesta es que sí, y sobre todo a temperatura y presiones bajas o normales, que es donde nosotros trabajamos, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿se puede corregir? ¿Se puede corregir? La respuesta es Sí. sí, usando el Factor de Factor de compresibilidad. compresibilidad. excelente, con el factor de compresibilidad. ¿Qué es el factor? Z. Ahora, la pregunta es, ¿Z se puede calcular? Sí, ¿cierto? Z se calcula y para ese cálculo, chiquillos, que eso no se los dije muy bien, pero se ocupa la presión reducida y se ocupa la temperatura reducida. Ya, pero también con la fórmula volumen, sí, está bien, pero en esto voy a retomar la próxima clase. ¿Cómo obtenemos el factor de corrección? Eso es en lo que me voy a basar la próxima clase, chiquillos. Voy a ir en busca de ese Z. Entonces, ustedes se dan cuenta que no pueden faltar. Mis clases no son extensas, pero son súper marcadas. Te dirás, pero yo leo del libro. El problema es que el libro, chiquillos, da una cantidad de información y no se las logra terminar. Un buen libro, muy buen libro, pero tienen que seguirme en las clases porque así me van preguntando. El objetivo de la próxima clase es obtener esos valores de Z y corregir el valor que me da la ecuación de gas ideal. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Ya. ¿Ya? Ténganlo clarito. Ténganlo súper clarito. Hoy día el profe nos presentó un modelo, el modelo de gas ideal, se puede sacar de tabla, hicimos un cálculo ahí de la masa, bla, bla. Y ahora, ¿se puede corregir el modelo? Sí. ¿Cómo? Usando el factor Z. ¿Pero y cómo sacamos el factor Z? Eso no lo he explicado todavía. Y es normal que tengan dudas. Pero eso requiere por lo menos una clase de 45 o una hora para explicarles bien paso a paso cómo determinar el Z. Si lo explico ahora, me matan. Vamos por parte, pero síganme, chicos, por favor. Muy bien, pues chicos, eso es por hoy. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Vamos avanzando lento, pero seguro. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Ustedes también. Chao, Profe, nos vemos, profe. Nos vemos. Cuídense. Ya, profe, que esté bien. Ya, subo esta clase al YouTube y se la subo al sistema, chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Adiós.